Muy buenos días, good morning, ¿cómo amanecen en este 19 de enero de 2021? Un saludo para todos ustedes desde donde se unan a esta conversación, a esta, digamos, esfuerzo editorial matutino para hablarles de lo que se espera en Estados Unidos cuando sabemos que es el último día completo de Donald Trump al frente de la presidencia. Recordarles que él ya envió o ya se enviaron invitaciones para despedirlo en base aérea Andrews el día de mañana a las 8 de la mañana. Así que estamos hablando literalmente del último día completo de actividades de Donald Trump al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Pero el día de hoy es un día también muy importante porque estamos pendientes de lo que se viene en el Congreso. Una comisión del Senado va a activar ya la primera audiencia para confirmar la nominación de Janet Yellen. Ustedes conocen ese nombre. Janet Yellen fue presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la última parte de hecho, después de pasar por Ben Bernanke cuando la crisis financiera de 2008, después de Bernanke, sale Bernanke y llega Janet Yellen, una mujer que fue criticada al inicio por Donald Trump como candidato y después como presidente, y después el presidente Trump pues lo que hace es cambiar a Janet Yellen, quien fue la primera mujer que llegó al Banco Central estadounidense y ahora va a ser la primera mujer que llega a la cartera del Tesoro y que también ha ocupado la posición del Banco Central estadounidense. Así que cuando se trata de política monetaria, muchos consideran que Janet Yellen tendrá una buena relación con Jerome Powell, el sucesor de Yellen en la Fed, y Jerome Powell, pues el hombre de los dólares, de las tasas de interés, y ahora Janet Yellen, pues navegando todas las aguas que tienen que ver con la política, con el tema fiscal y lo que le tienen que contestar a los senadores el día de hoy en la Comisión de Finanzas del Senado. Importante entender el momento. Joe Biden ha pedido o ha propuesto un paquete con una serie de medidas de alivio y otras tantas que son más allá del alivio por 1,9 billones de dólares. Recordarles que el Senado, bueno, pues está en manos de los demócratas, pero aún así es importante entender que empieza el testimonio de ella, no solamente para ser confirmada al cargo, pues empieza esta batalla y esta batalla para convencer a los legisladores de muchísimas de las provisiones que incluyen este paquete de 1,9 billones de dólares. Entre ellas, por cierto, el aumento del salario mínimo federal a $15 la hora. $15 la hora. Recordarles que el salario mínimo federal hace años no se ha movido, está en $7.25 la hora, y lo importante en este momento es si es el momento para las empresas que están buscando recontratar que se les encarezca de esta manera su operación al considerar $7.25 la hora. Y es importante también entender que hay estados que ya tienen el salario mínimo por arriba de ese nivel mínimo federal y que lo han aumentado. California, por ejemplo, está muy cerca de llegar a los $15, pero el tema es cuánto ella va a poder explicar esto de subir de $7.25 la hora el federal a llevarlo a 15, bueno, digamos que ya es el doble. Ese es uno de los grandes temas del día de hoy. Ya CNN ha podido tener una parte del discurso de Janet Yellen y lo que sabemos es que ella les va a pedir a los legisladores que actúen en grande, es decir, que metan toda la carne al asador, si me permiten este término, que quiere decir simplemente que hay que gastar, que hay que sacar la chequera y hay que empezar a gastar. Ayer hablábamos con el profesor Sarabia sobre la factura y el costo que va a dejar esto en el largo plazo para los Estados Unidos en términos de déficit y en términos de deuda, porque la chequera también tiene que probar que en el banco hay dinero y cómo vamos a pagar en el mediano plazo pues ese costo de este nuevo propuesta de alivio fiscal. Esa va a ser la gran pregunta. Vamos a ver la posición de los republicanos en relación con esta ayuda. Vamos a ver cuánto están dispuestos a echar para atrás lo que son los apoyos que propone Joe Biden y los republicanos. Recordemos, en la última parte de la batalla por el Senado, pues hubo candidatos que se pronunciaron en favor de aumentar los apoyos para los estadounidenses. Así que vamos a ver cómo se pronuncian, de qué manera se perfilan y se proyectan las opiniones de los republicanos que van a hablar con Janet Yellen, quienes la van a interrogar. Pero muy importante el día de hoy que esta, que es la nominada a ser secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, pues llegue al Capitolio. Importante también decirles, sí hay una
factura, pero mucha gente, muchos economistas dicen las tasas de interés están en el suelo, en el piso, y esta sería el mejor momento para hacerlo. El día de hoy, por cierto, el presidente electo Joe Biden va a viajar a Washington ya pues en preparación a lo que serían las siguientes horas, que son pues su propio, los eventos para la toma de protesta. Va a estar llegando a la base aérea Andrews a las 3:30 de la tarde. Y lo que también sabemos es que cuando preguntamos desde hace algunos días cuáles son las actividades que tiene programadas el presidente Donald Trump, la Casa Blanca repite un mismo párrafo. Desde hace días que dice el presidente Trump va a trabajar desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la tarde, va a hacer muchas llamadas y va a tener muchas reuniones. Así ha sido las dos líneas que presenta la Casa Blanca en el comunicado sobre las actividades que tiene Donald Trump, y esta ha sido por días. Va a trabajar muy temprano en la mañana hasta muy tarde, va a tener muchas llamadas y va a tener muchas reuniones. Así están las cosas. Hay que decir que, bueno, estaríamos el día miércoles por cumplir 2 semanas del asalto al Capitolio. Ya se está hablando de 90 personas arrestadas, y esta, pues digamos, esta realidad a la que se han encontrado o con la que se han encontrado las fuerzas de seguridad, los legisladores y aquellos que, pues, están tan preocupados por lo que están viendo pasar en Estados Unidos cuando se habla de grupos extremistas, y terrorismo interno, que se va a seguir siendo, por supuesto, el gran tema de hoy, de mañana y de los próximos días, ahora en la era Biden. Lo que también sabemos es que ya el presidente Donald Trump pues habría grabado un mensaje de despedida desde la Casa Blanca y pues hablando de sus logros, y hay que hacer una lista de cuáles son esos logros para entender qué representa este momento, los logros que quizá tienen que ver con comercio para él, los logros que quizá tienen que ver con el muro, los logros que tienen que ver con el recorte a lo que es el impuesto corporativo, que es el que Joe Biden quiere aumentar, entre otros de los temas que seguramente se van a incluir. Por cierto, en el Congreso seguramente uno de los temas que va a incluir el presidente Trump, presidente saliente, pues será la presión que le ha puesto a China, y la presión que le ha puesto a China para, primero, mejorar las condiciones del comercio y condiciones de negocios para las empresas estadounidenses en China. Y vamos a ver qué dice Janet Yellen en relación también con China, que por cierto es uno de los grandes compradores de deuda estadounidense, bonos del tesoro. Después de Japón, China ha sido entre el primero y el segundo lugar como el país que tiene mayor número o mayor cantidad de bonos del tesoro estadounidense. Así que Estados Unidos tiene como acreedor, uno de sus acreedores, pues es a China. Eso es una de las cosas que estamos pendientes. También una situación importante que se tiene que abordar es el tema del COVID, cuando ya estamos hablando de cifras que superan los 90 millones en el caso global, cuando estamos hablando de pasar de 23 a 24 millones en Estados Unidos, con casi 400,000 fallecimientos, cuando estamos hablando de vacunas. Hay en este momento un panel independiente que ha revisado pues, y revisa normalmente todas las historias de las pandemias. Este panel tiene sede en Suiza y hace unas horas dijo que China pudo haber actuado con más fuerza al aplicar medidas de salud pública en enero de 2020 para que se evitara la propagación del COVID-19, y también critica este panel independiente a la Organización Mundial de la Salud por esperar hasta el 30 de enero para declarar una emergencia internacional. Hace un año recuerdo que estábamos pendientes de las conferencias de prensa de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para preguntarnos si ya la habían declarado, ya la habían declarado por cómo veíamos desde la redacción la propagación de este virus. Y sí, CNN fue el primer medio que declara esto una pandemia. Por supuesto que eso se hace con toda la seriedad del caso, y digamos que nuestra división, nuestra sección de médicos y medicina y todo lo que toca la salud, pues es un músculo muy importante que ha tenido por mucho tiempo CNN, y en vista a la luz de lo que estaba ocurriendo en ese momento, pues CNN dice hay que llamarle una pandemia, no hay de otra. CNN no fue el único en decirlo, muchos doctores decían esto ya huele a pandemia, y este panel independiente lo que dice es que China se tardó hasta el 30 de enero cuando ya declara una emergencia internacional. Este es el segundo informe de este panel independiente de preparación y respuesta ante pandemias, y la conclusión es que la OMS tardó demasiado en dar esta alarma, y por ello ha pedido reformas que la Organización Mundial de la Salud
se reforme. Destaca también que la OMS no convocó en su momento a un comité de emergencia, sino hasta el día 22 de enero, hasta el 22 de enero. Y todas estas fechas lo que sirven es, en términos médicos y en términos científicos, sirven para entender qué pasaba por un lado mientras no pasaban otras cosas, las omisiones que llevaron a que se propagara más allá el virus. Este panel también dice que la Organización Mundial de la Salud esperó una semana más después de ese día 20 de enero, cuando debió convocar a su comité de emergencia antes de declarar ya la emergencia internacional por el coronavirus. Muy importante tener estas lecciones de ahora para ver si es que ahora sí entendemos que en el futuro pues hay que traerlas a colación para no repetir los mismos errores. Lo que sí es, que es impresionante es la cifra que ha sido mencionada en Estados Unidos, por ejemplo. Estamos a 19 de enero y Estados Unidos registró 1,5 millones de nuevos casos en los últimos 7 días. Esto es según la Universidad Johns Hopkins. En 7 días, 1.500.000 nuevos casos. Y si quieren otra cifra para entender la dimensión de este gran problema, California, el estado de California, que se ha convertido el primero en la nación que registra más de 3 millones de casos. Preguntarles, por cierto, cambiando de tema, cómo les fue a aquellas personas que sintieron el temblor en Argentina, 6,4 la magnitud, en lo que sería en la zona centro-oeste de la provincia de San Juan, en Argentina. Todo esto, bueno, pues según el Servicio Sismológico Nacional. Les pregunto porque me imagino el tremendo susto que se han llevado. Nosotros en México estamos muy acostumbrados, aunque eso no quiere decir que no tengamos miedo, pánico, nerviosismo cuando surgen los temblores, pero hay una cultura desarrollándose desde hace ya varios años en relación con los sismos, las alarmas sísmicas, etcétera. Pero les mandamos un abrazo, tremendo susto el que se han llevado nuestros amigos argentinos después de este temblor. También quiero llamar su atención a otros temas, temas importantes del día. Uno de ellos, el llamado que hizo el Colegio Médico del Perú, pidiendo a las autoridades que hagan más para contener la pandemia. En un documento, en un comunicado, y lo estoy leyendo para ustedes, dice: los médicos peruanos continúan de duelo. Los médicos fallecidos en 2021 eran de Lima, Chiclayo, Iquitos, Arequipa, Ica y Lima. 266 médicos han muerto por males relacionados con el COVID-19, y dicen, actualmente tenemos colegas que por su condición necesitan ser trasladados a la capital. Lamentablemente no hay camas de cuidados intensivos en ningún hospital. Pedimos al gobierno que se preocupe por nuestros colegas, ya que ellos nos necesitan para seguir salvando vidas. Esto, bueno, pues lo dice en un comunicado el decano nacional de esta organización, de lo que sería el Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi. Por último, hacerles mención de algunas otras cosas que son importantes. La variante sudafricana, que está generando muchísima preocupación en donde se ha registrado en Johannesburgo, por ejemplo. Las autoridades están muy preocupadas por la velocidad a la que está provocando esta propagación, y hay que recordar que la variante encontrada en Sudáfrica y la variante encontrada en el Reino Unido pues son 70% más contagiosas, y hay que recordar que hasta ahora los expertos dicen que no hay riesgo en este momento de que las vacunas no funcionen contra estas dos variantes de muchas que se están encontrando. Se ha identificado una más que en Brasil, y ahora hablamos de las variantes brasileña, la variante británica y esta otra variante sudafricana. Para efectos prácticos, la OMS pide que no se les llame variante sudafricana, sino variante hallada en Sudáfrica, para que no haya este sesgo que vimos, por cierto, al inicio de la pandemia, cuando el presidente Donald Trump hablaba del virus chino. Al final del día, ustedes tienen la última palabra en cómo se dice. Yo les explico lo que ha sido incluso el tema de debate después de lo que hemos vivido juntos desde el año pasado. En Alemania, la mayor economía de la Unión Europea o de Europa, pues también hay una reunión importante este día martes para determinar si es que hay que apretar las restricciones, los confinamientos, para seguir reduciendo y llevar a la baja la tendencia de contagios. Importante. Y por supuesto, Suiza, el país de los Alpes, Suiza, el país del Foro Económico Mundial, a donde se realiza Davos,
también está activando nuevas restricciones. Y hablando de Davos, decirles que ya la próxima semana estaremos hablando de la versión 2021, la versión virtual del Foro Económico Mundial en Davos, con la participación de varios jefes de Estado, empresarios, pero todo esto en un método virtual. Estamos en tiempos de COVID, en muchos países las restricciones han aumentado. Y cerrar esta conversación del día de hoy para preguntarles cuál es la noticia más importante a la que ustedes están dando seguimiento en sus países. Por un lado, nosotros hablaremos de la caravana, hablaremos de los últimos días del presidente Trump o las últimas horas del presidente Trump en la Casa Blanca. Estaremos hablando de los temas de seguridad, estaremos hablando, por supuesto, que de la pandemia en California, en México, en Estados Unidos. Tendremos una hora en lugar de dos en estos 2 días siguientes, es decir, martes y miércoles. Tenemos ediciones especiales de redacción CNN desde México por esta cobertura especial que están llevando a cabo nuestros compañeros desde Washington en relación con el cambio de mando después de estos 4 años de Donald Trump al frente de la presidencia. Así que hay mucho por seguir, hay mucho por estar pendientes y yo les invito a que lo hagan a través de este espacio donde queremos mantenerles pues actualizados con las notas que creemos que son relevantes para entender el mundo y entender dónde nos encontramos en este día 19 de enero de 2021. En un momento vamos a estar platicando con José Luis de Aro para hablar de los mercados. Ayer fue feriado por el día de Martin Luther King Jr. y hoy reabren y ya tenemos nuevos resultados trimestrales de bancos. El día de hoy estamos hablando de Goldman Sachs, hablamos de Bank of America. La semana pasada estuvimos hablando de JP Morgan Chase, que bueno, sorprendió a muchos porque fueron resultados estelares, entre otros. Les deseo un excelente martes. Cuídense, ya llegaron las vacunas, pero no están cerca ni cerca de nuestro brazo. Cuídense y los veo más tarde. Que tengan un excelente martes. Saludos.